Buenas noches, es un gusto saludarlos, apreciables amigos, seguidores de los canales virtuales YouTube, Face, WhatsApp y otros. Para mí es un honor este tipo de charlas, de conferencias, y el único fin que llevamos es el aprendizaje. Por eso se denomina este canal Cultura Financiera. Este día vamos a tocar un tema bien importante que se denomina el patrimonio, y todo va a estar sobre la base de la sección 22, pasivos y patrimonio de las NIF para las pymes. Cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando de 5 cuentas fundamentales: el capital social, la reserva legal, las utilidades por aplicar, el superávit por revaluación y el ajuste por transición a las NIF para las pymes, o la adopción por primera vez de las NIF para las pymes. Vamos a ir examinando cada una de estas cuentas y poniéndole la solución correspondiente. Espero que cualquier duda que ustedes tengan me la hagan saber por mi canal o al correo yahoo.com, blanco3000@yahoo.com. Ok, iniciemos. Cuando hablamos del capital social, tenemos que tener cuidado, porque el capital como tal lo podemos clasificar de distintas formas. Ejemplo, cuando estamos hablando del capital y no es social, estamos hablando del capital individual. Esto se refiere a una persona natural, o sea, a un comerciante individual. Ahí se le cambia el nombre a una cuenta contable. Se le denomina capital individual o del propietario. Cuando hablamos de un capital social, estamos hablando de una entidad jurídica resultante de una escritura de constitución. Recordemos que las sociedades se constituyen, se modifican, se transforman, se fusionan y se liquidan por escritura pública, tal como lo reza el Código de Comercio. Quiere decir que en este caso las entidades jurídicas tienen capital social, y las entidades que se denominan entidades sociales, es decir, jurídicas, tienen dos tipos de capital: el capital social mínimo y el capital social variable. También tenemos otros tipos de sociedades, que son las sociedades cooperativas. Estas tienen participaciones. Y también tenemos las sociedades de personas, que las sociedades de personas tienen aportaciones. Entonces vamos a ir estudiando cada una de ellos para que ustedes tengan el honor y el privilegio del aprendizaje. Cuando una persona es individual, ahí surge la regla común que nosotros ya conocemos, de activo es igual a pasivo más capital. Una persona natural se le constituye tanto en el activo como el pasivo una cuenta de mayor que se va a denominar aportaciones y el nombre de la persona, y en el pasivo se va a denominar cuenta personal también con el nombre de la persona. Al final del ejercicio se cruzan ambas cuentas y el saldo o remanente también se cruza contra el capital individual. Pero también tenemos que tener presente que cuando saltamos ya a unas sociedades jurídicas, especialmente vamos a hablar de las personas jurídicas en el capital social. El capital social, como anteriormente lo mencioné, es el capital mínimo y el capital variable. El capital mínimo es aquel capital que el Código de Comercio le exige a las sociedades que para poderse constituir tengan como mínimo ese capital social. Entonces tenemos el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. De acuerdo al artículo 192 del Código de Comercio, reza que el capital social mínimo debe ser de $2,000 y este debe estar suscrito, el mínimo el 5% y pagado.
y además debe rezar en la escritura pública. Y en las sociedades de capital, especialmente las sociedades anónimas, el artículo 129 reza que las acciones deben de ser de $1 o múltiplo de 1. Y también se tienen que constituir con un capital mínimo de $2,000 y debe de estar exhibido y pagado el 5%. Otro tipo de sociedades que nosotros tenemos es las sociedades cooperativas, que las sociedades cooperativas tienen participaciones y estas participaciones vienen citadas y referidas según la cláusula social de la escritura de constitución de las sociedades en este caso de cooperativas. Además, nosotros tenemos que las aportaciones, según el artículo 123 y 124, aquí ya me estoy hablando de la reserva legal. Paso al segundo tema de la reserva legal. La reserva legal va a estar constituida el 7% de las utilidades segregadas de las utilidades antes de impuestos. Esto lo pueden ver a través del artículo 123 y 124 del Código de Comercio. Y también es necesario que tengamos presente el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 39, en este caso del Código de Comercio. También tenemos que tener presente el párrafo 22.15a de la sección 22, pasivos y patrimonio, ya que la reserva legal también puede formar parte del capital social, si el acuerdo de la Junta General de Accionistas así lo decide. Es decir, que si los accionistas deciden capitalizar una parte o en su totalidad la reserva legal, en este caso el accionista, a través del acuerdo correspondiente, va a decidir en qué monto va a capitalizar la reserva legal y se va a la Ley del Impuesto sobre la Renta y dice que, y del Código de Comercio, y dice que cuando por A o B motivo se disminuya la reserva legal, en esa misma proporción tiene que ser aumentada en los subsiguientes ejercicios. Es decir, siempre debemos de aumentarla, según lo reza el Código de Comercio, según el tipo de sociedad. En pocas palabras, quiere decir que en el caso, voy a regresar otra vez, el capital social tiene varias formas en que lo puedan afectar. Una, puede tener aumentos de capital social. Un aumento del capital social puede ser por un acuerdo de Junta General en hacer llamamientos a los accionistas de aumentar el capital social en la parte variable o en la parte del capital mínimo, teniendo presente lo siguiente, que si la sociedad hace un llamamiento de aumentar el capital mínimo, tiene que modificar la escritura de constitución. Y si hace un llamamiento a aumentar el capital variable, única y exclusivamente se requiere perfeccionar el acuerdo en el libro que se va a denominar aumentos y disminuciones de capital. Ese es en una instancia. En la otra, el capital social también puede ser aumentado proveniente, como anteriormente lo dije, a través de un acuerdo de Junta General extraordinaria en disminuir la reserva legal y aumentar el capital social, partida de diario, o sea, el reconocimiento y medición. Cargan la reserva legal y abonan el capital social. Puede haber otro acuerdo de Junta General de Accionistas que han decidido capitalizar deuda de los accionistas o de proveedores y acreedores. Cargan los acreedores o las cuentas por pagar o las cuentas por pagar partes relacionadas y abonan el capital social, entregándole la nueva emisión del aumento de capital social. También puede existir de que la Junta General de Accionistas decida que hay exceso de solvencia
y por lo tanto exige de que el capital social se vea disminuido. En este caso hay que tener presente de que si el capital social es antes del 2009, está exento de la retención del 5%. Si es después del 2009, es gravado con el 5%. Si proviene de utilidades, pero si proviene de aportaciones propias de los accionistas, no tienen que retenerles el 5%. En cuanto a la reserva legal, esta puede ser aumentada, como anteriormente les dije, en el caso de las sociedades anónimas, excluyendo o reteniendo el 7% de las utilidades antes de impuestos. Esto lo van a hacer en base al artículo 123 y 124 del Código de Comercio. En relación, como lo mencioné en el video anterior, de la reserva legal, en este caso no hay una norma que regule el tratamiento de la reserva legal. Sin embargo, de acuerdo a la sección 3 NIC 1, ustedes proceden al reconocimiento y medición de las transacciones que susciten en la reserva legal, teniendo presente también en el caso de la reserva legal lo que reza el artículo 39 del Código de Comercio y el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, teniendo para este caso no mezclar todo, el Código de Comercio, la Ley del Impuesto a la Renta y las secciones, no, cada cosa por separada. Y si llega a haber una afectación de las leyes mercantiles o tributarias, para eso está la regulación según la sección 29 o la NIC 12, el cálculo de impuestos sobre la renta diferido. En cuanto a las utilidades por aplicar, recordemos que las utilidades por aplicar se dividen en dos: las utilidades de ejercicios anteriores y la utilidad del presente ejercicio. Según el artículo 166, los dividendos se deben de pagar en efectivo, y según el artículo 223 y 224 le corresponde a la Junta General de Accionistas en el ámbito ordinario o la Junta General de Accionistas en el ámbito extraordinario decidir sobre la aplicación de los resultados. Quiere decir que para poder distribuir las utilidades, estas pueden capitalizarse, se pueden distribuir a los accionistas o se pueden mantener en utilidades por aplicar. Esta es una decisión de Junta General ordinaria. Si por algún motivo se decide capitalizar las utilidades, ya sería según el artículo 224 en nuestro país del Código de Comercio y es un acuerdo de Junta General extraordinario. Ahora dejemos un poquito de lado el tratamiento de las utilidades por aplicar. También estas pueden ser utilizadas para amortizar pérdidas de ejercicios anteriores. Solo se requiere un acuerdo de Junta General antes de decidir si requiriera o existe un remanente para distribuírselo a los accionistas. En pocas palabras, primero hay que amortizar pérdidas y después distribuir las utilidades. Ahora, ¿qué vamos a hacer por el superávit por revaluación? De acuerdo a la sección 17, NIC 16. El superávit por revaluación es un tratamiento normativo y de acuerdo a la política contable de medición posterior. Quiere decir que la organización puede decidir llevar la propiedad, planta y equipo bajo el modelo alternativo. Y la política se orienta a la supervisión. Desde ya les voy a dar un consejo. No vayan a revaluar la propiedad, planta y equipo de los bienes muebles, porque esto afecta directamente los resultados y si la empresa no está preparada para ello, puede llevarlos a quiebra. Sino que mi sugerencia es que cuando ustedes apliquen esta sección o esta NIC 16, ustedes deben de revaluar los bienes inmuebles, exclusivamente terrenos, porque estos no sufren depreciación, solo sufren deterioro. Esto lo pueden hacer
de acuerdo al artículo 30 del Código de Comercio, que reza que el superávit por revaluación sí puede y se permite en El Salvador poder capitalizarlo, pero no se puede distribuir hasta que el superávit por revaluación sea devengado o percibido o realizado. Entonces se puede tomar una decisión de que este superávit por revaluación se distribuya a los accionistas. ¿Cómo se va a elaborar el comprobante diario para el reconocimiento y medición del superávit por revaluación? Cargan la propiedad, planta y equipo, revalúo y abonan el superávit por revaluación. Una cuenta que debe estar formando del superávit debe formar parte del patrimonio. Luego nos vamos a los ajustes por transición de las NIF o los ajustes por la adopción de las NIF. Estos dos conceptos tienen relación, con la única diferencia que, de acuerdo a la NIF 1, se denomina ajuste por adopción de las NIF. Y, de acuerdo a la sección 35, este ajuste, que es para las pymes, se denomina ajuste por transición a las NIF para las pymes. Aquí viene el aporte. Todas aquellas empresas que tienen un ajuste proveniente del proceso de transición de principios de contabilidad generalmente aceptados a NIF, pueden tomar la decisión en Junta General de Accionistas y capitalizar dicho valor. O les voy a dar otra sugerencia debajo de agua. Pueden tomar el acuerdo en Junta General de Accionistas en carácter ordinario, porque el anterior era extraordinario, y esconderlo en utilidades de ejercicios anteriores. Y según el monto, según la materialidad, posteriormente pueden tomar la decisión y distribuírselo. Desde ya les menciono que este ajuste por transición a las NIF para las pymes tienen que evaluarlo de acuerdo a lo estipulado en el Código Tributario y la Ley del Impuesto sobre la Renta, para efectos de la retención del 5% de retención, si se lo llegan a distribuir. Pero como proviene de ajustes, ustedes pueden alegar que estos ajustes vienen antes del 2009, si la entidad fue constituida antes del 2009. Caso contrario, 2011, perdón. Caso contrario, mejor métanos a utilidades de ejercicio anteriores y posteriormente ustedes se lo distribuyen. En conclusión, el patrimonio juega un rol bien importante para los accionistas, ya que sirve para determinar tres cosas bien importantes: la TIR, la tasa de interés de retorno en relación a su inversión inicial, el índice de crecimiento y el índice de riesgo. Sugerencia: cuiden y deben de elaborar una estrategia y una política por escrito por parte de los inversionistas, cuánto requieren de dividendo y cuánto requieren en crecimiento patrimonial. Y la gerencia, a través de los directores, tienen que estar vigilantes del cumplimiento de esa política. Caso contrario, han entrado a un índice de riesgo. Gracias, cuídense mucho y los espero en mi próximo video. Cultura financiera. Gracias.